Hace unos meses, en una entrevista, escuché a Diego Pablo Simeone decir que en el fútbol de hoy lo más importante son los laterales. Que si tú tienes laterales buenos, tienes muchas opciones de ganar. Y que si tienes laterales a los que les cuesta, tienes más dificultades en el juego. El razonamiento del Cholo partía de la premisa de que ahora mismo a los laterales se les pide muchas cosas al mismo tiempo. Que tengan calidad ofensiva, que cierren bien atrás junto al central, que tengan precisión con pelota, que abarquen los 80 metros del largo del campo. Por todo esto, Simeone concluía que actualmente la posición de lateral es la más complicada del momento. Anoche volvía a pensar en esta reflexión mientras veía cómo Nuno Méndez y Achraf Hakimi se iban adueñando poco a poco del partido. Y eso que comenzaron sufriendo. Sobre todo Nuno Méndez ante un Lamine Yamal que en la primera jugada del choque quiso demostrar que lo de la Nations League solo había sido un mal día. El PSG estaba siendo superado. Su presión no se imponía y su salida de balón sufría. Hasta Vitinha estaba cometiendo errores. Pero fue en ese tramo cuando tanto Achraf por dentro como Nuno con sus conducciones comenzaron a aportar soluciones individuales desde el lateral para solucionar problemas colectivos del equipo. Las pocas veces que salía el Paris Saint-Germain eran siempre gracias a uno de sus laterales, los cuales tenían que vestirse al mismo tiempo de defensas, de centrocampistas y de extremos. En una de esas acciones, Nuno Méndez, que es un auténtico cañón, cogió el balón en su frontal, tiró una pared con emballe y se plantó en la frontal del área rival para darle así la asistencia del empate a Mayulu. Tras el descanso, con el 1-1, Luis Enrique ajustó, Lamine se apagó y el partido fue evolucionando favorablemente para el lado parisino. Achraf y Nuno siguieron aumentando su impacto a lo largo y ancho del terreno de juego. Ganaron duelos, iniciaron contragolpes, condujeron transiciones y fueron una amenaza constante tanto con balón como al espacio. Hasta que en el último minuto del partido, ya directamente Achraf tiró de exuberancia para regalarle el 1-2 a Gonzalo Ramos y la victoria a Luis Enrique. Fue de verdad brutal. Una barbaridad. Otra exhibición. Estaban por encima del partido cuando el partido en ese momento estaba pasando por encima de todos. Yo no sé si, como decía el Cholo Simeone, la de lateral es ahora mismo la posición más importante del fútbol. Tampoco sé si es la más complicada. Pero lo que sí que tengo muy claro es que Nuno Méndez y Achraf Hakimi son algo más, son bastante más de hecho, que la mejor pareja de laterales del mundo. La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco, Nahuel Miranda y Alex de Llano. Es tu nuevo grupo favorito. Solo tienen 2 canciones, pero que no son solo canciones. Himnos generacionales. Son gente guapa, carne joven. Nunca serán señores mayores. No son solo 4 chavales. Dicen que tienen superpoderes, el secreto. Hoy en la pizarra de Quintana tenemos que analizar la ciaga noche para el fútbol español. Eran 3 partidos muy complicados ante 3 rivales de mucho nivel, pero el balance ha sido bastante malo y toca reflexionar. Hoy tenemos de todo en un programa en el que también hablaremos de Europa League, de Conference y, por supuesto, de la 8ª jornada de la Liga Española. Salvaron a su perro el domingo, el martes al presidente. Nuevo fichaje, sonido muchacho. Uno tiene super fuerza, el otro super borracho. La paz en el mundo, su próximo paso. Colabor con Dios en su siguiente temazo. El secreto del éxito, no sé cuál es. Muy buenos días, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Tuvimos un triple turno de Champions que vivimos aquí en Marcador con Pablo López, con Parra y compañía, de mucho nivel, de mucha exigencia, y realmente pues el balance no ha sido muy positivo. Logró empatar in extremis el Villarreal, un partido que, por cierto, ahora analizaremos, mereció ganar, al menos bajo mi punto de vista.
Cayó goleado el Athletic Club en Dortmund, aunque tuvo más historia el partido de lo que cuenta ese 4-1 final. Y el Fútbol Club Barcelona, en un partido creo que muy igualado, muy disputado y muy bonito, terminó cayendo ante el Paris Saint-Germain porque el conjunto parisino simple y llanamente acabó mejor. Hoy lo vamos a analizar todo en esta pizarra de Quintana, en un programa en el que también vamos a hablar, insisto, de Europa League, de Conference, de Liga, entrenadores y mucho más. Adrián Blanco, Alex de Llano, Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Quiero una primera reflexión sobre lo de Montjuic, de lo del Barça 1, Paris Saint-Germain 2, porque he leído al seguidor culé, incluso a periodistas culés, ser demasiado, bajo mi punto de vista, y a mi juicio, demasiado críticos y negativos con lo que fue el partido. Sí, ganó el Paris Saint-Germain, sí, yo creo que a los puntos fue superior, fue de menos a más, tenía bajas, que yo creo que esto es quizás lo que duele más, ¿no? Porque, hombre, no estaba Dembélé, no estaba Joao Neves, no estaba Kvaratskhelia, no estaba mismamente Marquinhos, Doué, bien. Pero el partido fue de nivel, fue el de alta intensidad y te ganó el vigente campeón. No sé, he leído excesivas críticas. El partido fue un partidazo, eso para empezar, porque creo que fue un partido muy competido por los dos equipos de bastante nivel, a nivel técnico por parte de los dos. Es verdad que los dos llegaban mermados por las lesiones, y creo que fue una parte para cada equipo. Creo que el Barça fue mejor en la primera, que el Paris Saint-Germain creció y fue mejor en la segunda. Seguramente mereció ganar por la calidad de las ocasiones y porque acabó con ese plus físico que el Barça no tuvo en la recta final. Pero ahora hay que analizarlo y yo me lo pasé muy bien, la verdad, y hay que analizarlo, como digo, porque creo que tiene mucho detalle. Sí, tiene mucho detalle. Además, yo creo que nos demostró también el poder que tiene el banquillo del Paris Saint-Germain. Lo de sacar a Gonzalo Ramos en los minutos finales es un regalo. Con tantísimas bajas. Con tantísimas bajas. Y tener... Lee, que claro. Fue el gran cambio. Hombre, tuvo el palo aquel, sí, efectivamente. Y bueno, sobre todo, a mí, y creo que todo el mundo nos quedamos fascinados, ¿no? Con la superioridad desde los laterales que tiene el Paris Saint-Germain y con Hakimi y Nuno Méndez, que ahora lo detallaremos. Para mí son la clave cada vez menos silenciosa del Paris Saint-Germain. Esto lo analizamos mucho el año pasado. Hablamos mucho de Dembélé, de Vitinha, de la presión colectiva, de la pizarra de Luis Enrique. Pero digamos que todo esto lo conectaba y lo hilaba una pareja de laterales que reducirlo a la posición de lateral es hacerles de menos. Oye, muchas veces lo decimos, hay jugadores que son más que su posición, porque su influencia es mayor que la del rol que a priori tienen. Ostras, es que Nuno Méndez y Achraf Hakimi empiezan como laterales, hacen cosas de centrales cuando tienen que defender a campo abierto, se meten por dentro para generar superioridades como Achraf durante la primera mitad, son cañones al espacio, se plantan en el área y marcan diferencias, porque el año pasado tanto Nuno como Achraf marcaron muchos goles. No sé si es lo de Simeone lo que dejó esa reflexión, ¿no? Porque quizás lo que dijo el Cholo, con lo que ha empezado el programa, me parece un pelín exagerado. Pero ves a Achraf y a Nuno y la exageración son ellos. A ver, es que son dos pedazos de laterales. Solo hay que ver el tramo final de partido que hace Nuno Méndez ya con la amarilla y muy amenazado de ver la segunda, que Luis Enrique dice, oye, dedícate a ser extremo, y vaya partido se marca fuera de posición, porque es que arriba también es muy bueno. Hablamos mucho de Nuno Méndez, que defiende, pero arriba es otro cañón, y verle conducir es una maravilla. A mí me gustó mucho del Paris Saint-Germain esta versión más llegadora de Vitinha, que cuando estaba más en la base se veía muy presionado y le vimos cada vez más arriba. Creo que consiguió el PSG que veamos un mal partido de Cubarsí, un mal partido de Pedri. Creo que no estuvieron del todo finos. La segunda parte de Pedri. Sí, sobre todo. Porque para mí la primera parte es de Pedri y la segunda de Vitinha, lo cual ya te habla un poco de cómo evoluciona el partido. Y creo que es un partido de poder a poder que pierde el Barça prácticamente en la última del encuentro. A mí me preocupa Dani Olmo, porque... Poco giro. Porque ya lo venimos comentando, el año pasado no estuvo bien en el tramo decisivo, hizo un muy mal partido en el Giuseppe Meazza ante el Inter, y ayer ni en el tramo superioridad del Barça ni en el tramo de inferioridad pudo aportar soluciones, y él es uno de los que deberían ser titulares. No creo que tenga el puesto de titular asegurado, ni mucho menos, pero llegó para serlo y ahora no está bien. Como decía, más allá del partido del Barça, en Montjuic, en la montaña mágica, tuvimos al Villarreal empatando a 2 contra la Juve y al Athletic Club cayendo en Dortmund 4-1. Nos hemos dividido los partidos, tú y yo, Adri, hemos visto el de la Cerámica. La primera parte del Villarreal no es para irse 1-0.
ni 2-0. Para mí es para golear. Sí, es una gran primera mitad del Villarreal. Creo que tiene menos puntos el Villarreal de los que merece, de los que tiene en la clasificación. En Londres mereció el empate y ayer merece ganar. Es verdad que luego entra Chico con Seixao, cambia el partido, y que el tramo final del Villarreal, aunque empata, tampoco es bueno, pero la primera mitad, con un poquitín de acierto. De hecho, yo diría, con Ayoce donde Buchanan, 3-0. Sí, el tema es que, claro, llevas solo un punto en la clasificación y la próxima jornada vas a recibir al Manchester City. Es que el calendario del Villarreal en Champions empieza de una forma muy fuerte y las matemáticas son las que son, pero las sensaciones creo que son positivas y que el equipo está compitiendo en la Champions League. El Athletic Club se medirá la próxima jornada a uno de los sorprendentes colíderes, el Karabaj Azeri, 6 de 6. Es verdad que ha tenido partidos algo más sencillos, pero bueno, 6 de 6. Según muchos modelos predictivos, con una victoria más, el Karabaj estaría en el top 24. A mí me ha hecho gracia ver un modelo predictivo, ya con los resultados de las 2 primeras jornadas, que deja al Karabaj fuera del top 24. A pesar del 6 de 6. Es que he mirado su calendario y aunque tiene un partido en casa ante el Ajax, que el Ajax no está bien, hombre, le tocan ahora los rivales más difíciles. En todo caso, en esa tercera jornada, el Athletic, Alex, Nau, vosotros que habéis visto al conjunto de Ernesto Valverde, estará obligado a ganar, porque ayer sí tuvo ese momento con el 2-0, con el 2-1, pero un gol a favor, 4 en contra, que ese es el balance, ¿eh? Sí, mira que estábamos hablando de una defensa que la temporada pasada fue súper fiable en la Liga. Ayer le generó muchísimos problemas el Borussia Dortmund con los carrileros bien abiertos, generándole mucha superioridad también por dentro, aprovechando esa amplitud. En definitiva, no fue un buen partido del Athletic Club, pero ahora le toca, bueno, remontar esta situación, sobre todo con los próximos rivales. Es que le sigue faltando al equipo profundidad. Ayer vimos un equipo muy estrechito. Yo creo que tuvo mucha precaución, demasiada precaución quizá del Athletic Club, que pensaba en llegar vivo al tramo final de partido, que no proyectó nada ni a Leque ni a Gorosabel para cubrirse, pero se encontró con los carrileros y los extremos del Dortmund generando mucha superioridad por fuera. Luego analizaremos tácticamente los partidos, pero pizarritas, os queremos escuchar a vosotros también. Venga, 628269092, oyentes de Radio Marca, amigos de la Pizarra de Quintana, vuestra valoración, vuestro análisis de los 3 partidos de los equipos españoles ayer en la Champions League. Esta tarde-noche tenemos cositas. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, nosotros también. Nosotros mañana tenemos programa en Ibiza. Hoy vamos a Ibiza. Anda. Sí. Ha habido temporal en Ibiza. Hoy. Pero la tormenta llega a las 6 de la tarde. Bueno, un poquito antes, ¿no? La tormenta de Llano. La tormenta de Llano, el huracán de Llano. El huracán de Llano. Asoló a Valladolid hace un mes. Sí. Me acaba de llamar un teléfono de Valladolid hace nada. Se habrá puesto celoso. Que pagues ya lo que debes. Igual eres padre. Esta tarde-noche tenemos Europa League y Conference. Va a meter en un lío. 7 menos cuarto, Ludogorets Real Betis Balompié. A las 9, Celta PAOK. En Conference, 7 menos cuarto, Rayo Vallecano, Esquendilla. Qué bien te sale el macedonio, ¿eh? Sí, es mi yogur favorito. Tenemos mucho fútbol europeo esta tarde-noche, haremos la previa a partir de las 12, pero llega el momento, 10 y 13 minutos de la mañana, de las nahueladas del día. Las nahueladas del día. Hay que empezar, yo creo, con esa clasificación ahora mismo de la fase de Liga de la Champions. Es que hemos hablado de lo del Karabaj, que el 6 de 6, es que la nómina con la que se coloca el Karabaj es tremenda. Son compañeros de viaje muy serios. Es cierto que esto es muy largo y, como decía antes, ese modelo predictivo todavía le deja fuera de lo que sería el top 24 incluso, la repesca, pero meter en una misma lista al Bayern, al Real Madrid, al Paris Saint-Germain, al Arsenal y al propio Karabaj es tremendo. Sí. No sé si estamos hablando de una de las grandes revelaciones de la Champions hasta ahora. Es un poco el nuevo Brest. Lo que pasa es que ser. imagino que este equipo le hará menos gracia a Mika Richards. Hombre, es que más gracia era complicado, no sabemos que Karabaj no significa nada en inglés, ¿no? No. ¿Brest qué significaba? Es que yo no soy... Pechos. Ah. Pecho. Entonces es que Breast.
¿Cómo has entrado, como un torete? Joder, sí, la verdad es que... ¿Cómo te la sabes? ¿Qué pasa? Le he puesto el capote, Pero le he hecho vamos una a ver, Verónica pero y ha vamos a entrado ver. el torete. Como un morlaco. Se castiga saber idioma, el castellano no. No te pongas nervioso, Alex. Que todavía no No, es estamos que ya en me ha Ibiza. escrito mi hermana y me dice que soy tía ahora, ¿o qué? Claro, Pues te dice mira, que me vas a meter, sorpresa, me vas a meter sorpresa. en un lío. ¡Felicidades! Bueno, me gusta que hables de... Es que de verdad. que hables de Mika Richards, porque ayer Thierry Henry en el famoso programa de la CBS, junto a Mika Richards ¿Cómo y se a llama el Jimmy programa? Carter. Pues siempre decimos el famoso programa. Post-game Golazo. show. Golazo. No, golazo es Sí. el de antes, yo creo. No. Vamos, estoy convencido. Para se mí llama- es el show de Mika Richards. Claro. Espérate, es que estoy... vamos, juraría que sí, pero bueno, que... Champions League Today. Por ejemplo. No hay pérdida. Bueno, Champions League hoy. Fin. Y ya. bueno, que todo el mundo... Como son los ingleses, ¿eh? Tú le llamas a un programa aquí en España Champions League hoy. Pero yo Ya, estaba flojete, convencido de ¿no? CBS Sport, golazo. Sí, Está- pero sí. porque Golazo. Golazo es el programa que hace Nico Cantor, que es un programa que lo hacen con la Europa League también. Bueno, y más. el caso. El programa de Henry Sí, y Mika Richards. que estuvo hablando Thierry Henry del tema del calendario, de lo sobrecargado que está. Me gusta que FIFPro ha hecho una cosa, se inventa una cosa, que es los partidos esperados que vaya a jugar un futbolista. Y Los partidos esperados. Sí, sí, sí. Ostras. Después de los puntos esperados. Sí. Hablan del caso de Achraf Hakimi, que en la 23-24 jugó 53 partidos, que en la 24-25 jugó 69 y que espera FIFPro entre el Paris Saint-Germain, todas las competiciones que juega, la Copa de África y luego el Mundial a final de temporada, que juegue 74 partidos esta temporada. Tremenda paja lo de partidos esperados. Por cierto, nos aclara en el chat de YouTube el nombre del programa de la CBS, Sergio Cirus. Se llama Good Night and Good Calls. Me gusta. Sergio Cirus, la verdad es que no sabía, ya digo que no. Estudio Stadium, ¿no? Philip Botefield. Bueno, que dice Enrique, él llegó mal a todas las fases finales que acabó disputando, que en 2002, en 2004, que llegó lesionado, también en 2008. Dice que no llegas a prepararte bien como futbolista para un torneo de selecciones y dice que incluso como aficionado está aburrido, que no vio el Mundial de Clubes y que tenía un compromiso publicitario y se marchó al descanso de la final, en aquella final entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Esto habla más de Titi Enrique que del fútbol, ¿no? Pero Titi. Bueno, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, me parece excesivo la cantidad de fútbol que tenemos. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero vas allí, vas a la final y te vas al descanso, ¿no? Encima estaba abierta, ¿no? En el descanso. La pela es la pela. Bueno, ayer llegó a los 50 partidos en Champions Erling Braut Haaland. Sí. Claro, si el Karabakh sigue jugando también y ganando partidos, podría superar a Erling Haaland en la lista de goleadores. No. Claro, No Haaland, puede. Haaland ha marcado 52 goles en sus primeros 50 partidos de Champions. La BBC ha comparado los registros de Haaland con equipos enteros. Haaland ha marcado más goles que el Panathinaikos, que no el Panathinaikos, que ganó ayer 12-4 en su estreno. 12-4, 12-4. 12-4. Empezamos bien. O sea, encajaste 4. Me hicieron la misma pregunta ayer. Eran tan superiores para marcar 12 al rival, pero el portero Es la filosofía del no, Atlético hay de que- Madrid a hay golpes que- ahora, ¿no? es el Eintracht, pero al a revés. veces, Ostras, que me acaba de escribir en Teman. Panathinaikos. Qué susto. a veces se la regalamos al rival para que todos jueguen. Di que sí. El CSKA marcó 51, Galatasaray, Celtic, Besiktas, Brujas, Lille, Anderlecht, todos estos clubes marcaron menos goles que Erling Braut Haaland solo en sus primeros 50 partidos. Espectacular. Locura. ¿Alguna más para cerrar? Sí, hemos hablado de los registros del Athletic Club, que ha empezado con 0 puntos esta fase de Liga, pero le va muy bien en la Youth League, es co-líder, 7 goles a favor, 1 en contra, ganó 0-4 en Dortmund. Recordemos que en la Youth League cambia un poquito el sistema, Sí. porque se meten los 22 primeros a la siguiente fase, más un poco otros raro, 10 ¿no? que vienen de los campeones de las copas nacionales. Marcó Yarzábal. Y Selton, cuidado, ¿eh? Marcó Selton, Yarzábal. cuidado. Por cierto, en el Mundial Sub-20 hablamos de... Tampoco nos apuntamos ningún tanto porque... Gilberto A ver, Mora. quiero decir, es el jugador más joven del Mundial Sub-20, ya juega la Copa de Oro con México, pero Ya marcó está siendo Gilberto importante Mora. con Tijuana, Doblete. marcó 2 goles, empató a la selección española Sub-20, no tuvo suerte. A ver, Pizarrita, si la tenéis con el cupón de Llano. Ay. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido El 79.483 y la serie el 25. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
11. Ahora y siempre, bien jugado. La Pizarra de Quintana, con Miguel Quintana, Adrián Blanco, Nahuel Miranda y Alex de Llano. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las... Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría. Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora con Eurodreams te puedes llevar 30.000 euros al mes durante 30 años. Yo creo que estoy soñando. Que no, que es el premio extraordinario de Eurodreams. 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que haya un ganador. Como te toques, sí que vas a soñar. ¿Como con abrir mi estudio de cerámica? Por ejemplo. ¿Y aprender a tocar el piano y la guitarra? También. ¿Y hacerme un máster en diseño floral? Claro. ¿Y visitar Perú? Sí, sí. ¿Y un paseíto en dinosaurio? Ese sueño es imposible. Pero para el resto, Eurodreams. Vive un sueño extraordinario cada lunes y jueves. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. El deporte es nuestro. Radio Marca. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocernos a la calle Joaquín Costa 26. La mayor clínica del Grupo Insparia está en Madrid y cuenta con la tecnología más innovadora. El equipo médico dirigido por el Dr. Javier Pedraz te está esperando. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en puertas de interior que te puedas imaginar. Encuentra la mejor calidad-precio en las puertas para tu hogar con bricofertas como esta. Puerta blanca lacada 4 rayas con manilla y moldura extensible. Llévatela completa por solo 90 euros. Date prisa, unidades limitadas. Solo en Bricolaje Moraleja y hasta fin de existencias. En Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos? ¿Cómo dice? ¿Qué escucha usted? Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos. ¿Qué escucha? Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca. Aquí en medio del bosque, donde me pille. Me llamo Eduardo García Méndez. ¿Eduardo García Méndez? Le guardo en el teléfono como EGM. Si escucha Radio Marca, dilo. Radio Marca, la radio del deporte. Dilo. Ha empezado el partido con la primera posesión precisamente para el Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, el actual campeón de Europa. La toca Nuno Méndez. ¡Ahí está! ¡El tiburón! Era titular. Quería la confirmación de ser nuevo titular. Gol acaba de marcar el Paris Saint-Germain, Seri Mayulu. El gol del cojo, porque Nuno Méndez andaba renqueante en el 37 de la primera parte, pero todo fue tener la gol del Paris Saint-Germain. Diría el clásico que se veía venir. Y ahí lo tienes, el tanto de Gonzalo Ramos, la apertura banda derecha, donde está Alejandro Valde, carril liberado para Achraf Hakimi, que andaba en el gol. Así sonaron los 3 goles del Barça 1, Paris Saint-Germain 2 en la voz de Raúl Fuentes.
Hoy tenemos sesión de pizarra interesante, porque tenemos muchas claves que comentar, Adri. Y mucho fútbol, sí, que analizar durante las 3 horas de pizarra de este jueves 2 de octubre. Si te pierdes algo... En podcast, que está siempre todo subidito cuando acaba el programa. Vamos allá con el análisis de la victoria del Paris Saint-Germain en Montjuic. Creo que lo primero que hay que comentar, Adri, es la presencia de Eric García como central y de Ferran Torres como delantero en el Fútbol Club Barcelona. Podía haber optado por Ronald Araujo y por Robert Lewandowski, pero optó por Eric y Ferran, que seguramente sean las opciones, independientemente del nivel y del estado de forma, que refuerzan un poquito más el planteamiento global, en el sentido de que Eric te ayuda en la salida de balón y en tirar la línea muy lejos y de forma muy acompasada, y Ferran te permite ser muy agresivo sin pelota y también ser muy aplicado en la presión. Sí, Eric fue el futbolista del Barça con más pases completados en el partido, tanto en corto como en largo. Estuvo muy preciso con la pelota en los pies en esa construcción del juego, y es verdad que Ferran te aporta ese colmillo a la hora de ir a apretar. Sabemos que al Paris Saint-Germain le faltaban los hombres de arriba, pero digamos que a nivel táctico nada cambiaba, mucha movilidad, faltaba evidentemente esa calidad para sacarte de la presión del Barça, sobre todo en la primera media hora. En todo caso, chicos, lo primero que pasa en el partido es una jugada de Lamine Yamal que creo que nos sirve a todos para situar el listón. A mí el partido me gustó en general, es verdad que al final se notó mucho el cansancio, pero durante 1 hora, 70 minutos, vimos a 22 futbolistas dar lo mejor de sí, dentro de cada uno de sus virtudes, defectos, limitaciones, etcétera. Y creo que todo empieza ahí, en esa acción de Lamine Yamal, donde después de lo que había pasado en la final de la Nations League ante Nuno Méndez, quiere marcar un poquito el territorio a su manera, hace una ruleta maravillosa, se va 2 veces, hasta 2 veces de Nuno Méndez, y dice, bueno, estamos en octubre, esto es la segunda jornada de la fase de liguilla, pero yo me lo voy a tomar como si fuese primavera y las semifinales de la Champions. Y así lo hizo, ¿no? Durante esos primeros 45 minutos vimos un Lamine Yamal muy incisivo, buscando esa zona interior también, siendo un futbolista súper difícil de controlar, tirando mucho con el exterior esos pases en profundidad que le generaban muchos problemas a la línea defensiva del Paris Saint-Germain, y fue ese futbolista que el Barça necesitaba en ese momento para meter al Paris Saint-Germain lo más atrás posible. Sí, a ver, es que al final empieza picado. Es que esto parece como muy básico, ¿no? Y muy de barra de bar, pero es así. Lo hablábamos con las declaraciones de Arraf en la previa del partido. Hablaba de que Nuno Méndez es el mejor lateral del mundo, que ya ha demostrado poder parar a Lamine, y lo primero que intenta Lamine es marcharse no solo de Nuno Méndez, sino de los dos que le ayudan. Sí. Le salen a Lamine 4 regates de 7, 3 de ellos están concentrados en esa acción del primer partido. Luego no tiene tantos. De hecho, ya digo... De la primera jugada. De la jugada, sí, perdón. Es que como los partidos tienen mini partidos... Sí, pero este mini partido duró 1 minuto. Por eso. 3 regates. El primer partido. Luego tuvo otro, muy cerquita de su propio área. Luego ya no se pudo marchar. A mí la primera media hora de Lamine Yamal me parece muy buena y muy condicionante desde el pase. Vimos varios envíos al espacio, a las carreras de Ferran, toques abiertos para Marcus Rashford atacando el lado débil, muy buenos, porque Lamine Yamal tiene esto, es desequilibrante en el duelo directo, pero también es desequilibrante si no le metes el pie para que te pueda regatear, encontrándote al espacio. Creo que la forma en la que el Paris Saint-Germain le defendió fue intentando que no recibiese mucho, que no se girase, pero si se giraba le daba 1 metro Nuno Méndez. Creo que la primera media hora de Lamine fue muy buena, la segunda regulera, y al final acabó bastante superado. Sí, fue de más a menos en el partido de Lamine Yamal, claramente. En la segunda tiene esa gran acción con Nuno, que a punto está de provocar la expulsión de Nuno con esa falta en la frontal, pero en la primera a mí me sorprendió que una vez Nuno mete el pie en la primera acción y Lamine Yamal se marcha, yo creo que Nuno dice, vale, voy a dejar de encimarlo, voy a dejar de meterle el pie porque me va a destrozar seguramente en el partido. Que le diese tanto espacio, que le diese ese metro de más. De hecho, hay una indicación, lo comentaban ayer en la retransmisión de Movistar Liga de Campeones, que Luis Enrique le dice a Nuno, pégate a él, no le dejes ese espacio porque te va a meter el pase filtrado y te va a superar. Le decía que se pegase antes de recibir, porque una vez recibe es muy complicado. En todo caso, el impacto de Lamine estuvo concentrado en esa primera media hora, luego fue a menos. En esa primera media hora, a mí el Barça me gusta mucho. He leído muchas críticas al final del partido, incluso hablando de que te quedas muy corto. Bueno, sí, vas de más a menos, el Paris Saint-Germain te va ganando,
Creo que es un partido igualado, que a los puntos quizás sí es superior el PSG. Las estadísticas son bastante igualadas. Básicamente son 12 disparos a 15, 47 posesión a 53, 1,27 goles esperados a 1,64. Bastante igualado todo. Creo que el Paris Saint-Germain te puede ganar. No pasa nada. Pero es que además creo que el hecho de que el buen juego del Barça esté concentrado en la primera media hora hace que luego en el análisis como que se olvide, como que no conste. Pero la primera media hora del Barça, el ritmo es del equipo de Flick. Impone su presión, aleja al Paris Saint-Germain, que no puede no imponer la suya, sino ni siquiera mostrarla. Pedri está muy cómodo, propicia errores incluso de Vitinha, como en la jugada del 1-0. O sea, la primera media hora del Barça me parece muy potente. Me parece muy llamativa la jugada de la pérdida de Vitinha, que creo que hace un toque de más. Ya le encima un poco Dani Olmo, aparece Ferran por detrás también para cerrarle, acaba recuperando la Miñamal para poder tirar la contra. Es un escenario que vimos en varias ocasiones. De hecho, Ferran tiene otra ocasión más también. Incluso en el arranque de la segunda parte también vimos aquella que saca a Raf debajo de palo, por una jugada por banda derecha. No solo da buena sensación el Barça en cuanto a la presión, sino que también está teniendo las ocasiones más claras del partido. Es que con pelota creo que ese concepto que, bueno, el Paris Saint-Germain también desarrolla muy bien. Ayer no se vio tanto porque no estaba Ousmane Dembélé, que desde la posición de punta lo activa permanentemente, pero el concepto del tercer hombre ayer hizo muchísimo daño al sistema defensivo del Paris Saint-Germain. Lo volvemos a explicar, ¿qué es el tercer hombre? Básicamente, el concepto es: quiero llegar a un futbolista, quiero que la pelota le llegue a un futbolista, pero no puedo darle un pase de directo, así que me voy a apoyar en un segundo hombre para que éste le haga llegar el balón ahí. Normalmente, ¿quién quieres que tenga la pelota en el FC Barcelona? Lamine, pero para que tenga la pelota Lamine la tiene que tener normalmente antes Pedri. ¿Qué hacía el FC Barcelona? Pues muchas veces desde fuera enviaba el balón a Dani Olmo o a Ferran Torres. Dani Olmo, Ferran Torres ganaban el apoyo. Ahí me faltó un puntito de agresividad de los centrales del Paris Saint-Germain, que salían pero no se imponían, y eso que Pacho estuvo bien. Ganaban el apoyo, hacían la descarga y ya estaba Pedri de cara. Y si Pedri está de cara como tercer hombre, significa que los rivales se han comenzado a desordenar y que Pedri encontraba a Lamine abierto o a Marcus Rashford ya atacando el espacio. En este sentido, lo venimos comentando, pero volvió a estar muy bien Ferran en los apoyos. Hay muchas veces que ni siquiera hacía falta el tercer hombre porque tiene esa facilidad para hacer el apoyo y tirarte él directamente el desmarque para ser el receptor de ese pase al hueco. Creo que es un futbolista que le está dando muchísimo allá donde juega el Barça. Y luego esa conexión con el propio Marcus Rashford, que en esa primera media hora estuvo muy punzante desde el sector izquierdo, también siendo un jugador que le estiraba al equipo, que le permitía ganar metros, que le permitía también ganar en seguridad y sobre todo también en peligro al área del Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que, sin querer quitar mérito a ninguno de los atacantes, creo que ellos estaban siendo todavía más peligrosos porque es que, insisto, Pedri y Frenkie tenían tiempo para jugar de cara. Y si el rival se expone, porque el Paris Saint-Germain se expone per se, hay espacios y Pedri y Frenkie tienen tiempo para pensar, pues están muy bien los desmarques de Ferran, de Rashford, que Lamine juega abierto, pero es que se simplifica todo. Para mí la clave era eso, que Pedri y Frenkie estaban jugando bastante sueltos en la primera media hora. Luego dejaron de hacerlo y de repente el Barça dejó de contragolpear, o más que de contragolpear, de atacar el espacio. Y se notó, sí. Yo estoy valorando mucho la personalidad con la que están jugando los dos. De Pedri lo sabíamos, pero Frenkie de Jong también está cargando con el equipo a las espaldas. De hecho, Frenkie tuvo varias acciones donde baja a recibir muy cerca de centrales y sale en conducción como a él le gusta, trayendo una presión de un futbolista rival y a partir de ahí liberando el juego con esa conducción para atraer otra marca más y dar un pase. Tengo aquí delante los datos y la distribución de los pases tanto de Frenkie de Jong como de Pedri. Es increíble porque los pases se concentran muchos en la primera media hora, luego hay un pequeño vacío después del primer gol del Barça, ataca de nuevo al final de la primera parte y al comienzo de la segunda, y desde el minuto 55-60 desaparecen los pases. Desaparece la presencia de Pedri y Frenkie de Jong porque el partido comienza a ser de Vitinha. Es que yo creo que está muy relacionado con que el Paris Saint-Germain cambia cómo ordena su centro del campo en el inicio de la segunda parte. Estamos hablando de un Frenkie de Jong que se metía entre centrales para darle salida al Barça. Lo que hace Luis Enrique con Vitinha es todo lo contrario. Está Ferran constantemente persiguiendo a Vitinha, impidiéndole participar. Lo voy a alejar de la base, voy a dejar la base para Faber y para Zaire Emery y, a ver quién persigue a Vitinha. Vamos a
plantear ese reto. Y a partir de ahí vimos a un Vitinha muy llegador que empezaba a construir ya cuando el Paris Saint-Germain conseguía salir de atrás. De hecho, en el mapa de pases del Paris Saint-Germain se ve como Fabián es el futbolista más retrasado, Zaire Emery, digamos, el más cercano, y el más adelantado es Vitinha. Antes de entrar en lo que es el tramo de superioridad del Paris Saint-Germain, que terminó siendo más amplio, dos detalles. Uno, Rashford en el lado débil, Alex, está comenzando a entender que para él la clave es hacer con poco, mucho. Es decir, menos es más. Esto que se lleva ahora mucho también en el marketing, en el diseño de marca, en muchas cosas en el mundo moderno, de simplificar. Bueno, cuando tú juegas en el equipo de Lamine Yamal y tú atacas, por tanto, el lado débil, cuantos menos toques, cuanto más sencillas sean las acciones, más efectivo vas a ser. Y ahora mismo lleva 2 goles y 4 asistencias en poco más de 500 minutos porque está comenzando a entender eso. No se trata de marcar el gol de todos los tiempos, de irse de 2, sino de recibo con una microventaja, ataco de inmediato, busco el disparo. Precisamente, es una situación que yo creo que además por su juego le va a venir muy bien. Es un futbolista que no es un super driblador, y yo creo que en este tipo de escenarios se va a sentir mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más cómodo, porque le va a recordar un poco más a Premier, ¿no? Un poquito más de espacio, un poquito más de continuidad a la hora de atacar con la pelota en esas conducciones, y en definitiva, ahí es donde puede crecer, y lo vimos precisamente en la jugada del 1-0. Esto lo comentaba Thierry Henry de su etapa en el Fútbol Club Barcelona, cuando llega y Guardiola le dice, oye, tú quédate pinchado a la banda izquierda, y dice, oye, pero si yo estoy acostumbrado a estar aquí metido en todas las salsas. Crack mundial, Henry, porque Rashford llega en otras condiciones. Sí, pero bueno, creo que el rol que se le pide es muy parecido. Oye, por la derecha hay un tornado que genera y el equipo está muy orientado hacia ese sector, tú tienes que compensar en ese lado débil y con muy poquitos toques tratar de ser efectivo. Titi Henry, David Villa, un poquito es ese concepto, porque el Barça vuelve a tener en el lado derecho a un futbolista que aglutina mucho. Al final, por ejemplo, lo hace muy bien Rashford en el primer gol, encuentra muy bien a Ferran Torres, pero es que se nota que están todos pendientes de Lamine. Tiene una pérdida Vitinha, que es raro, recoge el balón Lamine, se cierran todos sobre él, e incluso hay una acción, si os fijáis, cuando le llega el balón a Rashford, Nuno Méndez tiene por delante a Ferran, que es quien termina marcando el gol, y por detrás a Lamine. Tú dices, joder, lo que tiene que hacer es cerrar a Ferran, que es el futbolista que está más cerca de la portería. Esto es un concepto básico. Yo creo que Nuno no lo cierra porque tiene detrás a Lamine. Puede ser. Porque yo creo que ya la había... Como una decisión antinatural. Yo creo que ya la había buscado, ¿no? En otra acción previa, me suena. Sí, porque al final Lamine muchas veces da ese paso atrás o se queda parado, y es cuando llega la situación de peligro. Al hilo de lo que estamos comentando de Rashford, un dato: de los 11 titulares del Barça ayer, fue el segundo futbolista con menos intervenciones en el encuentro. Claro. Habla bien de Rashford, porque estamos diciendo que está sabiendo seleccionar los momentos y está entendiendo bien el juego. No habla tan bien de Dani Olmo, que fue el que menos intervenciones tuvo de los 11 titulares del Barça. Es que Dani Olmo exige una reflexión. Un diván. Un diván, sí, porque no está nada bien. Es que no logra encontrar su espacio, su momento. Son muy poquitas intervenciones. Es verdad que alguna vez activó al tercer hombre, como hemos comentado antes, pero no. Y había espacios, y había situaciones, y en la primera media hora el Barça fue superior. Pero tuvo él una ocasión en esa primera media hora que creo que la impacta en Zabarni. Exactamente. Cierto, sí. Pero también te digo que eso, leí críticas en esa acción a Dani Olmo. Yo creo que es una gran acción de Zabarni. Sí. La siguiente de Arraf. Sí. Pero él no está bien. Zabarni, que con ese look de melena tiene cositas del Scudé, por cierto. Ya le gustaría. El Scudé diestro. Ya le gustaría a Zabarni. Pero bueno, se quedó muy poquito Dani Olmo. Al final, marca en el minuto 18 Ferran Torres. Creo que sigue teniendo 10 minutitos más o menos de superioridad el Fútbol Club Barcelona, pero comienza a hacer daño el Paris Saint-Germain. Comienza a igualar el partido. Primero, se va estabilizando. Para mí, ese primer cuarto de hora, o mejor dicho, el último cuarto de hora de la primera parte, es de estabilizarse, de equipo maduro, de equipo que no busca marcar el segundo antes del primero. Es más, te diría, Adri, que no busca marcar el primero antes de sentirse seguro, porque si el Paris Saint-Germain comenzaba en modo kamikaze y entraba en el intercambio de golpes, hombre, con Mayulu, en Valle, un Barcola desconocido contra Lamine, Rashford y Ferran, igual no era el día. Tenías las de perder. Igual no era el día. Lógicamente, igual no era la mejor opción, pero sí es verdad
que ayer volvimos a comprobar, porque ya lo sabíamos, pero volvimos a comprobar que el PSG es un equipazo. Es un equipazo tremendo, que juega con una confianza brutal. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuál es su rol dentro del equipo, incluso los suplentes, y eso habla muy bien de la gestión de Luis Enrique. Y claro, empieza a intervenir, a aparecer, a impactar, como lo queráis decir, básicamente, esa pareja de laterales que son más que laterales. Nuno Méndez y Achraf Hakimi. Al principio Achraf se metía por dentro para facilitar la salida ante la presión, lo hace un par de veces, no tiene demasiado impacto. Nuno Méndez comienza a salir en conducción. Jugadas individuales, jugadas de una exuberancia y una superioridad mayúsculas. Un avión. En una es esa acción con Frenkie de Jong que le tiene que parar arriesgando con ese pisotón por detrás. En la segunda deja solo básicamente a Gonzalo Ramos, a Mayulu, exactamente, para marcar el gol del empate. Es un balón, lo he contado en el editorial, que coge en su frontal de área, en posición de lateral, empieza a conducir, se va de la primera presión, encuentra el apoyo de Mbaye para tirar la pared, sigue conduciendo. Creo que Koundé se equivoca porque da un paso adelante, sale, libera un espacio, Cubarsí lee mal la jugada y Cubarsí está mal en todo el partido, marca en Valle el gol del empate y ahí sí que sí comienza a crecer de verdad el Paris Saint-Germain. Ajusta a Luis Enrique al descanso, cambia la salida y cambia la presión, el Paris Saint-Germain comienza a estar por encima, pero me parece relevante decir que antes de todo lo colectivo volvió a estar el tema de Nuno Méndez y Achraf Hakimi. Efectivamente, ¿no? En esos momentos en los que el Paris Saint-Germain pretendía ganar campo, pretendía ganar metros, pretendía también meter al Barça atrás, sabía que le podía costar un poquito más con esas recuperaciones que pretendía tener el Barça, pero una vez los laterales pudieron imponerse, una vez vimos también esa exuberancia física que demostró Nuno Méndez en muchas de esas jugadas, ahí el Paris Saint-Germain creció. Por cierto, 12 pases progresivos de Nuno Méndez, los que te acercan a 10 metros o más de la portería rival, y 5 conducciones progresivas. Es que son 2 cohetes, son 2 cañones. Además, a barbaridad. Funcionan de manera diferente, porque Nuno arranca siempre desde mucho más atrás, con esa exuberancia que tiene. Achraf juega mucho más suelto, parte desde una posición mucho más adelantada y te mata igual. El tema con ellos dos, al hilo del editorial que hacías hoy, es que son mucho más que 2 laterales, porque cuando los analizamos me ocurre lo que me ocurría con Rodri, que hablábamos del mejor mediocentro del mundo y llega ya un momento en el que tienes que decir que es uno de los mejores futbolistas del mundo. Claro. Con estos dos pasa igual, porque es injusto seguir encasillándolos como laterales, porque son mucho más que laterales, y es injusto con la posición de lateral. Es decir, el resto de laterales del mundo dirán, oye, no me compares con estos dos bichos. Es que es lo que decía Simeone, si yo estoy de acuerdo con lo que decía Simeone en aquella reflexión de, es que le pedimos a los laterales que cierren, que tengan calidad ofensiva, que desborden porque están pinchados solos en banda, que abarquen los 80 metros, que luego sean precisos con el pase y responsables a nivel táctico. Venga, relájate un poquito, mister. Esto decía Diego Pablo Simeone. Claro, con Achraf y con Nuno les puedes pedir todo esto porque son no un 3 en 1, son un 5 en 1. Claro, es que, por ejemplo, empiezas a pensar en algunos de los que compiten con ellos, ¿no? Por ese puesto de mejor lateral del mundo. Y, por ejemplo, esa cabalgada que tiene Nuno me recuerda mucho a lo que hace Dumfries en la derecha, en el Inter. Sí. Pero es que luego... pero nada que ver ya. Claro, ya nada que ver. O sea, claro, Achraf lleva gol como Frimpón, ¿no? Claro, sí. Pero es menos guadianesco. Según qué facetas les puedes comparar con otros laterales. Pero es que ellos tienen un poquito de todo. Nuno defiende como Mendy o como Cucurella, pero claro, con pelota es mucho mejor, tiene más desborde. Achraf tiene una lectura táctica brutal. Lo de Achraf y un fondo físico. Tuvo esa acción tan vital en portería propia, bloqueando ese remate en una situación de partido espectacular. Y por cierto, para completar el dato de los pases progresivos y conducciones progresivas, 8 pases progresivos a Achraf, 7 conducciones progresivas. Vitinha se termina haciendo con el partido en la segunda parte. Ya hemos comentado un poquito el ajuste que decía Nahuel. En general cambia la presión y cambia la salida un poquito el Paris Saint-Germain, y esto hace que el partido se vaya quedando muy largo. De hecho, termina de cambiar, empieza a ajustar al descanso y luego con la entrada de Lucas. Sí, porque el Barça está totalmente perdido. Exactamente. No sabe cómo... O sea, no cambia bien, no ajusta bien la presión el Barça cuando el PSG mete 3 atrás. Koundé no sabe cuándo saltar. Justo. Vemos muchas situaciones donde Rashford y Lamine se quedan en tierra de nadie, que esto es lo más peligroso. No sabían si saltar sobre el lateral,
o si quedarse esperando al extremo. Y al final se quedaban en tierra de nadie. Ni una cosa ni la otra. Entonces, el campo se iba haciendo cada vez más largo. En la primera parte había sido, aunque era un partido muy intenso, con mucho ritmo, era un partido más compacto. Ahí el Barça es superior. Si el partido se comienza a alargar, el Paris Saint-Germain impone sus condiciones, porque tiene futbolistas más capacitados y autosuficientes para ello. Entra Lucas, muchas veces dibuja esa salida de tres, con Sabarny, evidentemente, y con Pacho. Los laterales siguen influyendo, los atacantes del Barça, ya digo, se quedan en tierra de nadie, creo que por desajuste táctico y creo que también por falta de chip ahí, ¿eh? Lamine entra al partido tomándoselo personal, Rashford entra muy aplicado, pero no lo mantienen durante todo el encuentro. Y a esto se refiere Flick luego en la rueda de prensa, y a esto se viene refiriendo en cada rueda de prensa. El Barça no puede regatear la concentración ni los esfuerzos en ese sentido tirando la línea tan alta. Y también dijo lo de que se quedaron sin estructura precisamente en esa segunda parte, porque es lo que les terminó haciendo que, vamos, se deshacieran como un azúcar. Claro, es verdad que al Paris Saint-Germain le faltaba talento arriba, o sea, le faltaba mucho. O sea, Barcola, Mbaye, Mayulu aportaban lo que aportaban, pero aún así creo que generaban situaciones de peligro, y aquí hay que hablar del diferente rendimiento y comportamiento de los dos centrales del Barça. Muy bien, pero muy bien Eric García. Sobresaliente. Muy flojo Pau Cubarsí. Sí. Pau Cubarsí sale en varias fotos, queda muy expuesto en varias situaciones en las que no está bien. Por ejemplo, el gol del empate. En los dos goles, de hecho, yo creo. Un recorte delante y lo superan muy fácil. Y a Eric García ayer, además de lo que destacábamos en el arranque de análisis con balón, Eric ayer destacó en los duelos. Sí. Eric ayer estuvo muy contundente. Tuvo una acción en el área yendo al corte al suelo, que no sé con quién es, que va con una fuerza abajo tremenda. Es que ha crecido mucho. Imponiéndose, sí. Y habla muy bien de la confianza que tiene ahora mismo. Sí, me parece que es con Arraf. Me quiere sonar. Puede ser. Pero bueno, es que creo que además Eric tuvo el reto de jugar sin estructura, en el sentido de yo vi presiones de Koundé y de Cubarsí muy lejos de la línea, persiguiendo al hombre y no leyendo bien la situación, y no cambiando a tiempo o ajustando a tiempo, y todo eso lo acabó compensando un Eric que cada vez, como dice Adri, es más fiable en esas acciones de duelos. Es un reto de mucho nivel y es muy complicado saber cómo manejarlo, pero es verdad que, por ejemplo, al FC Barcelona le faltó más balón ahí, le faltó poder vivir un poquito con la pelota. Pedri comenzó a estar muy cansado. La entrada de Marc Casado no supuso nada. Estoy viendo un poquito lo que es el mapa de pases desde el minuto 70. Es que el 95% de los pases del Barça son en campo propio. Sí. No, pero es que, por ejemplo... No llega, no cruza la línea divisoria. Sin embargo, los del Paris Saint-Germain en ese tramo son por fuera, por dentro, en la frontal, en izquierda, en derecha. O sea, los últimos 20-25 minutos del partido, que yo creo que es lo que hace que las conclusiones del análisis sean muy extremistas para mal con el Barça. Pero es un tramo. Pero es verdad que en ese tramo el Paris Saint-Germain le pega un baile, porque además, aunque Luis Enrique diga que no, y que hicieron poca pretemporada, lo cual es totalmente cierto y le da más mérito, pero físicamente están como aviones. Los últimos 20-25 minutos es un baño muy también superiores. ahí. De hecho, chicos, fijaos que eso que hablabas de los pases, primera parte, Barça intenta 270 pases, en la segunda 151, o sea que es que ya se ve una clara entrega, en este caso del partido a un Paris Saint-Germain que termina de girarlo. Al final, la primera media hora es del Barça, luego se iguala, termina siendo el partido del Paris Saint-Germain. Al principio está muy bien Pedri, luego está Vitinha. Hemos comenzado hablando de Lamine Yamal, pero luego hemos tenido que cambiar rápidamente a Nuno y a Raf, y encima en el carrusel de cambios, más allá de que marca Gonzalo Ramos, que no deja de ser algo más o menos anecdótico, sí que el cambio que tiene más impacto es parisino, que es Canilli. Sí, que entra muy bien al partido, que tiene esa acción del disparo al palo. Entra y le da otra energía. Creo que al PSG le estaba faltando un poquito de chispa arriba para resolver un poco mejor, y entra muy bien al partido. Que marque Gonzalo Ramos es anecdótico, pero ojo a la acción. Os recomiendo un tuit de Ander Cotorro ayer, cuando Isi Palazón hablaba de la línea Flick. Ayer Gonzalo Ramos se queda completamente en fuera de juego y le da igual, porque el Paris Saint-Germain gana la acción por fuera con Arraf, y en cuanto se activa Arraf en conducción, Gonzalo Ramos ya tiene una ventaja sobre los centrales. Mide muy bien la acción para rematar. Cuidado con esto, porque por ahí le pueden pillar un poco el truco al Barça de Flick. Incluso antes del pase de Arraf como tal, es que el Paris Saint-Germain se puede permitir esto porque están Nuno Méndez y Arraf, los dos pinchados como si fueran extremos. Son laterales y extremos en las dos jugadas. Es muy difícil de defender eso. La manera de defenderlo realmente es apretar bien sobre el poseedor de balón y que ese balón no pueda llegar fuera, porque el PSG, claro, tiene tanta
tanta gente fijando arriba que atrás está muy desguarnecido, pero no estaba llegando el Barça los últimos 20 minutos a la presión, se pudo permitir este tipo de escenarios y al final acabó penalizando. Además, teniendo en cuenta que el Barça buscó defender muy arriba durante todo el partido, y esto lo ha explicado Thierry Henry en el famoso programa, que ha dicho que en la Champions mucho cuidado con el sistema de la línea tan adelantada, además, porque los equipos te van a terminar pillando. Bueno, vamos a verlo. El año pasado el Inter, ¿cuántos goles fueron? 7. Pero yo creo que no hay que preocuparse. El Paris Saint-Germain fue mejor. Sí, es un muy buen equipo. Es el campeón de Europa, es el mejor equipo del mundo. Sin duda. Y además estuvo más acertado. Le faltaban futbolistas. Esto puede ser un agravante en el análisis, pero vamos a ver. Estamos en octubre, segunda jornada de liguilla. El Barça hizo cosas bien. Hay cosas que tiene que mejorar, que tiene que corregir, que tiene que trabajar para tratar de acercarse a un equipo que ahora mismo, incluso con bajas, es que juega de memoria. Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que... Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Oye, ¿con qué has soñado esta noche? Con abrir mi propia taberna, viajar por la Patagonia un mes, aprender a hacer surf y a tejer y con no volver a madrugar. Tú has soñado con Eurodreams porque ahora sortean un premio extraordinario de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que toque. Vas a tener razón, ¿eh? Porque también he soñado con estudiar ilustración y con aprender chino en China. Te lo digo yo, Eurodreams y su premio extraordinario. Vamos ya a jugarlo, que es por tiempo limitado. Juega Eurodreams y vive tu sueño extraordinario. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España. Soy Igor, de Carglass. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque 1 de cada 2 impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta. ¿Y este? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora con Eurodreams te puedes llevar 30.000 euros al mes durante 30 años. Yo creo que estoy soñando. Que no, que es el premio extraordinario de Eurodreams. 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que haya un ganador. Como te toques, sí que vas a soñar. ¿Como con abrir mi estudio de cerámica? Por ejemplo. ¿Y aprender a tocar el piano y la guitarra? También. ¿Y hacerme un máster en diseño floral? Claro. ¿Y visitar Perú? Sí, sí. ¿Y un paseíto en dinosaurio? Ese sueño es imposible. Pero para el resto, Eurodreams. Vive un sueño extraordinario cada lunes y jueves. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¡Atención! ¡Atención! Se juega el partido más esperado del año, la Lotería de Navidad. En La Rana de Tres Patas ya tenemos tus décimos y los de tu empresa. Sí, como lo oyes, gestionamos, personalizamos y te llevamos la Lotería de Navidad a tu empresa. Más sencillo imposible. Entra en laranadeTresPatas.com o descarga nuestra aplicación. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa? Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía. ¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis? Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. Traumel de Laboratorios Gel, especialistas en soluciones terapéuticas para mejorar tu calidad de vida, nos ofrece la información del tiempo. Se esperan chubascos y tormentas en las islas orientales de Canarias durante la mañana. En la península solo habrá inestabilidad residual a primera hora del litoral de Cataluña. Dominarán los cielos despejados en el centro y el oeste con temperaturas máximas en ascenso. Vientos moderados a fuertes en el estrecho de Gibraltar. En el resto de península y Baleares predominará el tiempo estable y soleado. Traumel de Laboratorios Gel te ha ofrecido el tiempo, porque hacer deporte no es una cuestión de récords, es algo que tienes que hacer
hacer porque tú quieres y nada debería pararte, ni el mal tiempo ni la fatiga muscular. Ya sabes, Traumel, keep moving. Keep moving. Rueda ya el balón en el estadio de la Cerámica, 2 minutos 38 segundos de partido, de momento prácticamente jugándose todo en la parte del cuadro amarillo. Golazo de chileno de Federico Gatti, el saque de banda no consiguió despejarlo el Villarreal y con una extraordinaria chilena empata el partido. ¡Qué error de Dani Parejo! El de Coslada le entregó el balón para que a placer Francisco Conceição se marchara de uno con pierna izquierda y mata la meta. Así narró Noel Rodilla el 2-2 del Villarreal ante la Juve, con ese gol postrero de Renato Veiga que, bueno, digamos que hace que no siente tan mal el haber desaprovechado esa primera parte, Adri, donde el Villarreal a base de transiciones fue muy superior. La Juve de Tudor es un equipo bastante bielsista, empareja mucho las marcas, va hombre a hombre, provocó alguna que otra pérdida, como la que tiene Dani Parejo en el gol de la Juve, pero realmente cada vez que salía el Villarreal encontraba a Nicolás Pepe abierto en derecha, sí, en situación de mano a mano, casi expulsa a un rival, casi fuerza un penalti, generó un montón de situaciones, fue un peligro constante. Pepe destroza a Cabal, en el primer cuarto de hora lo destroza, de hecho se tiene que retirar, lesionado el futbolista colombiano porque no puede seguirle el ritmo a Pepe en ese costado. Me gustó mucho el plan inicial de Marcelino, parte de un 4-4-2 en línea muy marcado, Buchanan, Mikautache arriba, Gueye en un costado, Pepe en el derecho, doble pivote Parejo Comesaña, pero a la hora de tener la pelota, de salir de la presión de la Juve, Comesaña sube muy arriba, a la misma altura que Mikautache para ganar ese juego directo, Pape Gueye baja a la misma altura que Parejo y Buchanan se abre en el costado izquierdo y con ese pequeño ajuste con y sin balón, ayer sale varias veces muy bien de la presión de la Juve, como la acción del gol. El Villarreal no marca la primera ocasión que tiene, es diría la tercera o cuarta, pero es que después del 1-0, ese gol de Mikautache, donde lo hace muy bien, demuestra atacando el espacio, haciendo daño a Gatti y luego revolviéndose y definiendo muy bien, porque solo tiene el georgiano. Es una jugada que le resume bastante bien. Luego tiene una ocasión Pedraza, la del palo. Sí. Tiene otra ocasión Mikautache. Tiene una ocasión Nicolás Pepe. Hay una de Buchanan. La de Buchanan es clarísima. Es la que hay que dentro. marcarlo. Dice Axel Torres durante justo. el partido. Dice Axel: no quiero echar agua al vino, pero esta hay que marcarla porque luego la Juve no te va a perdonar. Además que define muy mal. Y es lo que terminó pasando. Cae el balón en el área y dispara directamente al muñeco. Dispara a Perín. Esa es la acción que tuvo que marcar el Villarreal sí o sí porque era clarísima para haberse marchado con algo de ventaja o más ventaja al descanso. No lo hace. Entra Chico Conceição al descanso y ahí, Chico, es que qué bueno es, Alex. Es uno de esos revulsivos porque igual debería ser titular, jugó con Meiners. Yo entiendo que es un poco por reforzar la presión, el plan colectivo y también porque Chico Conceição es el prototipo de revulsivo, ese Angelito Correa, ¿no?, de la Juve. Además, cómo supo detectar perfectamente, ¿no?, ese movimiento de Parejo, ese pase, se activó muy rápido y fue ese jugador que luego terminó definiendo las mil maravillas. Y es un futbolista, lo decíais, revulsivo, pero es que en los momentos importantes aparece siempre. Al final, en este tipo de encuentros donde, oye, te quedas con la sensación de, oye, tendríamos que haber facturado un poquito más y no lo terminamos de conseguir, hemos hablado mucho de Luis Junior, pero está muy fallón Arnaut en la acción de Gatti. Es cierto que es una chilena que es difícil de esperarla, pero parable. Champions, parable. Perín también luego está mal, sobre todo en situaciones de córner que sale a por uvas. Y en el gol de Renato Veiga. Sí. Entonces, bueno, son ese tipo de momentos que te cambian un poquito el sino de partidos que han estado muy igualados, tanto el del Tottenham como en esta segunda jornada contra la Juve. A mí ayer Chico Conceição me recordó a Chiesa. Ese futbolista que es un vendaval cuando entra en conducción, que es muy rápido, que es capaz de retarte y que aprovecha el mínimo error para marcar la diferencia, porque ayer lo aprovechó. Falla Parejo en esa entrega del pase, Renato Veiga no mide bien y aparece Chico Conceição en el carril central y destroza al Villarreal. Chico cambia un poquito el partido,
al Villarreal le afecta. Después del 1-2, tampoco es que la Juve tiene una situación de largueo de Jonathan David, pero tampoco tiene mucho peligro, tampoco le empieza a dar un baño al Villarreal. Lo que pasa es que el Villarreal no vuelve a atacar de la misma manera porque la Juve va dando pasitos atrás y cobijándose. Al final termina embotellando el Villarreal. Creo que el gol termina llegando más por un tema de deseo que de clarividencia. Pero bueno, al menos pone algo de justicia, porque de verdad el balance general no era para perder este partido. No. Ya decíamos en el arranque del programa que el Villarreal merece más puntos de los que tiene ahora mismo en la clasificación. Lleva 1 de 6, pero este partido era para ganarlo, sobre todo con las ocasiones de la primera parte. Apareció Renato Veiga para marcar de cabeza. Me volvió a gustar mucho el partido de Rafa Marín. Está creciendo mucho en el eje de la defensa del Villarreal. Con este empate, la Juventus de Turín está en la posición número 23 con 2 puntos. El Villarreal un poquito por debajo, 26, tiene 1. Empieza 45 segundos de juego de la primera parte. 0-0 Borussia Athletic. Primer balón que intenta el conjunto del Borussia. Gol del Borussia Dortmund. Gol. Acaba de marcar Svensson. Llegando al segundo palo de marcar el Dortmund. Chukwuemeka que marca el primer palo. Paseándose el balón, pasándoselo bien. ¡Gol de la Athletic! ¡Gol! ¡Guruceta! ¡No fue el Borussia de Dortmund! Acaba de marcar ese balón, ese disparo en saque de esquina, que ha sido de casualidad del Borussia de Dortmund el cuarto. Gol del Borussia de Dortmund el cuarto, igual que el anterior, después de una ocasión. Así tuvo que cantar Alberto Santa Cruz los goles del Borussia Dortmund y tan solo el gol del Athletic Club, el de Gorka Guruceta, que se lo dedicó a Beñat Prados. Vimos al Athletic Club con el 11 quizás más físico, más industrial para medirse a un Dortmund que estuvo bastante conservador, ¿no? Bastante contemplativo, le funcionó bien. Sí, porque viendo los problemas que ha tenido el Athletic en estas últimas jornadas para generar, decía, oye, yo me dejo hacer y cuando pueda juntarme por fuera lo voy a hacer. Entró Alejandro Rego, que fue la gran sorpresa del 11, en lugar de Ruiz de Galarreta, que creo que ejemplifica muy bien el cambio que buscaba en este sentido Valverde. Arriba sale con Marwan para buscar mucho juego directo. ¿Qué tal estuvo? Discreto. Discretito. Discreto. Tuvo una ocasión al inicio de la segunda parte cuando el Athletic se matiza un poquito más, pero es que no termina de encontrar nada de claridad. Y a todo esto hay que sumarle que también el Athletic fue muy conservador. En rara ocasión vimos a Gorosabel y a Leque superar la línea divisoria para generar doblando. Me decías, Alex, cuando te preguntaba por el partido antes, que el Dortmund hizo mucho daño con los carrileros abiertos, ¿no? Sí. Ensanchando mucho el campo, consiguió transitar y consiguió que esas veces que pillaba el Athletic Club expuesto, bueno, pues tuviese que correr para atrás. Y sabemos que el Athletic Club es mucho mejor corriendo hacia adelante que corriendo hacia atrás. Que luego comentaremos el segundo gol, pero el primero y el segundo tienen esa situación parecida, que el Borussia Dortmund busca que la jugada empiece por fuera, que a partir de ahí el Athletic Club se abra, aparezcan los espacios para los Adeyemi, Chukwuemeka, Savitzer y compañía, y terminen generando acciones de verdadero peligro. Y bueno, de hecho el 1-0 llega a una situación de ese estilo y le genera muchísimos problemas al Borussia Dortmund. Es que obliga al Dortmund a salir mucho a los dos futbolistas el doble pivote, a Rego y a Jaureguizar, y esto lo que favorece son situaciones de 2 para 1 con el lateral. Atacaba tanto el carrilero como el extremo, sobre todo en esa derecha con Rielson y con Adeyemi, que son los que generan la acción del 1-0 de Svensson. ¿Estuvo bien Adeyemi? Sí, es que sin estar brillante, da sensación de que se puede marchar en cualquier momento. Yo creo que eso que no tenía el Athletic Club. Y claro, se le caen los goles, además. Atemoriza mucho al Athletic, y el Athletic no tenía ese tipo de amenaza. Además, Adeyemi con un 9 como Guirassy fijando constantemente a los centrales. Por cierto, se marchó sustituido muy pronto Dani Vivian, y confesó Valverde después del partido que obedecía todo esto a un tema de cansancio, que no era por lesión, sino porque es que están pudiendo rotar muy poco en esa zona del campo. Es que hay un triple cambio al descanso. Entra Emerick Laporte por Dani Vivian, Ruiz de Galarreta por Jaureguizar y Gorka Guruceta por Iñaki Williams, del que no me habéis dicho nada. Así que entiendo que poquito. Mira, estoy viendo, madre mía, los datos. 18 intervenciones en la primera mitad, la única que juega.
9 pérdidas de esas 18 intervenciones, es decir, perdió la mitad de los balones que tocó, 7 de 13 pases, ni un solo regate, ni un solo disparo. Es que quería buscar juego directo el Athletic, pero le costó mucho imponerse a Sanadi ante Sule y ante Antón. Y las segundas jugadas tampoco quedaban muy claras para Iñaki Williams, que empezó por fuera, que luego acabó por dentro para dejar que Unai Gómez defendiera un poquito mejor la banda. No pesó para nada en el partido Iñaki. Alex, llega ese triple cambio, pero claro, también llega ese gol de Chukwuemeka. Por ejemplo. Más o menos. Por ejemplo, en el minuto 50. Ahí es cuando yo estaba viendo el multi de fondo, es cuando empiezan a poner imágenes de ocasiones del Athletic Club. Sí. ¿Es el mejor momento del Athletic Club? Desde luego, es cuando da ese paso hacia adelante, empieza a aparecer un poquito más de juego en campo rival, empieza a filtrar balones. A mí me gustó mucho en ese tramo, bueno, y en todo el partido, Robert Navarro. Creo que está aprovechando bien la oportunidad y probablemente Ernesto Valverde deba invertir en él, viendo que sin Nico Williams, Sánchez no termina de estar, Iñaki tampoco, y probablemente Robert Navarro sí que esté siendo capaz de aportar, pero aún así, bueno, se encuentra o termina encontrando, mejor dicho, el Athletic Club el gol con ese centro al área que no termina de despejar la defensa del Borussia Dortmund. Y es verdad que a partir de ahí tiene alguna ocasión más el Athletic, pero el Borussia Dortmund termina poniendo esos dos goles. ¿Llega a merecer empatar? Yo diría que no. Yo diría que no. Es que da la sensación de que el Dortmund tiene una marchita más y que, por ejemplo, a Adeyemi la acción del 1-0 se acaba viendo a Robert Navarro porque consigue desordenar con la circulación al Athletic. Que son solo 6 disparos del Athletic Club. También vemos a Laporte tener que ir a la banda a por Adeyemi en la acción del 2-0. Es que todo este peligro, todo este desorden arriba, el Athletic no lo genera en todo el partido. Al final el partido acaba en goleada porque el Athletic Club imagino que se expone, ¿no? Que se abre y porque también la dinámica es la que es. Claro. Que al final este es el problema. De hecho, ayer vi a Valverde frustrado en rueda de prensa, reivindicativo en alguna que otra pregunta de algún compañero de la prensa, que Valverde decía que habían sido más minutos favorables para su equipo de los que le preguntaban ayer. Él dijo que la segunda parte fue mejor. Bueno, escuché a un futbolista del Athletic Club, es que ahora se me olvida, el que salió después del partido decir que fue mucho mejor el Athletic Club al Dortmund. Yo veo la hoja estadística y veo lo que me cuentan Alex y Nahuel. Claro, yo a Valverde lo vi ayer frustrado y cuidado porque a perro flaco todos son pulgas. Dijo Valverde ayer que Sánchez no juega porque tiene una molestia física. Sí, pero iban a hacer pruebas. Pero no quiso concretar qué tiene. Pues claro, cuidado, se escuda un poco en la bueno, a raíz del COVID se habló mucho de aquello de que los futbolistas permitieran que se hicieran públicas sus dolencias o no. Un poco raro todo. Pues cuidado. El típico partido que con ese tono físico que quería imprimirle el Athletic Club era un partido muy de Sánchez. Al final, lo único que sabemos y que consta, que importa, esto lo sabe el primero Valverde, lo saben todos, es que el Athletic Club es uno de los 4 equipos de la Champions que de momento no ha sumado ni un solo punto. No ha sumado ni un solo punto el Kairat Almaty, el Ajax, el propio Athletic Club y el Benfica de José Mourinho. El conjunto Borussia, el Borussia Dortmund, está séptimo con 4 puntos, empatado con el City y con el Tottenham. A la vuelta, después del análisis, llega el debate. El deporte es nuestro. Radio Marca.